Repaso de la ley de Ohm. Guía número 1, tercer corte, Universidad de La Guajira, dirigido por el profesor Jorge de Luque. Mi grupo está conformado por Dalis Hernández, Karen González, Martín Pedrosa, William Vides y mi persona Linda López. En esta oportunidad hablaremos y daremos un breve repaso acerca de la ley de Ohm, la que nos indica de que a mayor voltaje, mayor intensidad. Entonces, en este laboratorio comprobaremos qué tan cierto es. Lo primero que nos pide la guía que vamos a utilizar es utilizar un kit de construcción dados anteriormente por el profesor en clase. Bueno, para conocer un poco esta herramienta con la que vamos a trabajar, en la parte izquierda muestra diferentes herramientas como cables, baterías, bombillas que vamos a utilizar. Entonces la guía nos muestra ejemplos de circuito como este que vemos acá. Esta es la guía que nos proporciona el profesor. Debemos realizar circuitos, este circuito, como nos los muestra la guía. Entonces, manos a la obra. Nos pide una batería. Acá, así, es bastante sencillo manejar este programa. Ahora el cable de esta forma. Utilizamos un amperímetro que está acá junto al voltímetro. Este será el que nos dará la intensidad o corriente. Entonces, de esta forma, así como está en la guía, utilizamos otro cable. Aquí. Otro cable. Y por último utilizamos la bombilla o foco, como lo conozcan. Lo conectamos y vemos, funciona. Ya está armado el circuito y la página funciona de manera bastante simple. Entonces ahora hacemos lo que nos pide la guía. Nos dice de que el foco debe estar en 10 ohms. Comprobamos si lo está. Ahora nos vamos con la batería, la que está en 9. La primera figura nos pide que esté en 2. Entonces aquí vamos reduciendo hasta llegar a 2. Hasta 2. Ok. Entonces en esta parte de acá podemos ver que la intensidad es de 0.20. Eso lo vamos anotando porque eso lo vamos a utilizar en la guía. En la siguiente figura nos da la misma resistencia del foco, pero la batería cambia a 4. Lo vamos a cambiar y vemos que va aumentando la intensidad a la vez la luz del foco y los movimientos. Ya no está en 0.20 sino en 0.40. Entonces el tercer paso es a 10, subirlo bastante a 10 voltios. Vemos que ahora es mucho más rápido, mucho más energía y mayor intensidad. Ya no están en 0.2 ni en 0.4 sino en 1 amperio. Ahora subimos el último que nos dice que es a 40. Miren, pueden ir observando lo rápido que va subiendo todo, la luz, todo. Ok, 40. Aquí 40 voltios nos da una corriente de 4. Ahora vamos a graficar esto, que es lo siguiente que nos pide la guía. Ya tenemos las 3 intensidades. Ahora lo vamos a graficar. Entonces, la fórmula de la intensidad, ¿sí? Es V sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia. Entonces, nuestro primer voltaje fue de 2, lo van a observar en la calculadora, el primer voltaje fue de 2, entre la resistencia que es de 10, esto nos da 0.2, lo estamos calculando matemáticamente. Segundo voltaje fue de 4, entre la resistencia que es 10 nos da 0.4, tercer voltaje que es 10 entre 10 da 1, cuarto voltaje que es 40 entre 10 da 4, o sea, lo comprobamos matemáticamente. Ahora lo vamos a graficar. Esto nos dice de que el voltaje será el valor X, y la intensidad valor Y. Vamos a graficar. Entonces el voltaje, esto vale 10. Entonces, si esto vale 10, cada cosita de esta vale 2.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Nos dan el primer voltaje en 2, o sea que iría acá. Vamos a graficar. Y la intensidad del primer voltaje nos dio un resultado de... La intensidad del primero fue de 0.2. Con 2 voltios la intensidad fue de 0.2, va aquí. Aquí ponemos un punto en negro bastante fuerte para que lo alcancen a ver. Graba bien. Le hace calor. El segundo punto nos da 4 voltios. Nos da 4 voltios por acá. Y nos da un resultado de una intensidad de 0.4. O sea que da por acá. Vemos que va subiendo como lo vimos en el circuito. El tercero es de 10. Y nos da una intensidad de 1 por acá. Vemos ya lo que aumentó. El cuarto es de 40 por acá. Y da una intensidad que incluso se sale de acá de la gráfica. Pero sabemos que da alto, que es lo importante. Ya alcanzamos a comprobar que entre mayor voltaje, mayor intensidad. Va aumentando el voltaje y va aumentando la intensidad. Entonces eso era lo que queríamos. Sabemos que entre mayor voltaje, todo va ascendiendo. Ahora vamos como el segundo circuito. En este ya comprobamos la ley de Ohm. En este comprobamos la ley de Ohm, la que nos dice que a mayor voltaje, mayor intensidad. Ahora continuamos acá. Acá le damos en iniciar de nuevo, reiniciar. Creamos el segundo voltaje, que también es bastante sencillo, aunque es bastante parecido a ese. Pero, por si no entendieron cómo hice el primero, aquí lo pueden observar. Agarramos la batería de ahí, la ponemos de esta forma, un cable. Esto está nombrado y todo. Tiene su nombre. El cable, utilizamos un amperímetro. Acá tenemos que tener cuidado de que el circuito no haga corte. Entonces utilizamos otro cable y una bombilla. El circuito no se prendió, no hizo ningún corto, o sea que está bien elaborado. Entonces vemos que acá es de 10, el ohms, como nos los pide la guía. Y los voltios también son de nuevo, o sea, está exactamente como lo pide la guía. Entonces, ¿qué nos pide la guía? Aquí. Lo que va a variar aquí ya no es el voltaje porque va a ser constante 9, lo que va a variar es la resistencia del foco. Cuando está aquí, el resultado es de 0.90. Ahora vamos a variar la resistencia del foco. Ya no es de 10, sino ahora va a aumentar a 20 ohms. En el pasado aumentábamos el voltaje, en este va a ser la resistencia. Miren que ya, antes era de 0.90, aquí pasa lo contrario, aquí va disminuyendo, ahora es de 0.45. Y el resultado es 0.45, lo aumentamos a 50. Y va más lento todavía, 0.18, va descendiendo. Entonces ahora lo aumentamos, el último nos dice que 60 ohms. 60 ohms. Miren que ya el movimiento es casi imperceptible, la luz del foco disminuyó también mucho. Ahora es de 0.15, ni 0.9, ni nada. De 0.9 bajó a 0.15 amperios. Ahora vamos a graficar esto para que nos quede más claro. Esta es la gráfica. Nos dice que los valores obtenidos en el eje X representan el valor de la resistencia. X resistencia y Y intensidad, o sea vertical. Y. Entonces vamos a graficar. La primera resistencia que nos dice que va en X fue de 10. Vamos a utilizar un color acá. La resistencia fue de 10 y el resultado fue de 0.9. Va bastante arriba. El segundo... esta es otra cosa. Para sacar el voltaje constante, lo que hacemos es dividir 0.9, que es la resistencia, por 10, que es el voltaje. Nos da 9. Entonces, en el siguiente lo seguimos haciendo de la misma manera. 9 por, aquí vamos a dividir por 20, nos da
9 por 20 nos da el resultado que queremos, que es 1.8. Va disminuyendo la resistencia notoriamente. 0.45 nos da acá. 0.45 en 20, que quedaría como por aquí. 0.45 amperios. Y si ahora multiplicamos esto, lo que nos da 0.18, que sería el tercer circuito que armamos, es cuando esto está en 50 amperios. Y miren que está como por aquí. Ok, aquí no era en 30, lo grafiqué donde no era, sino que era en 50, 0.18, como por acá más o menos. Y este 0.15 en 60 va por aquí, pero lo importante es que vemos que va descendiendo. Aquí lo que nos importa es que descienda, que entre menor voltaje, o sea, todo va disminuyendo. Ayer entre mayor voltaje, mayor intensidad, entre menor voltaje, menor intensidad. Entonces va descendiendo. Miren, la gráfica empieza acá, 0.9, y termina en 0.15 hacia acá. O sea, descendió de acá, descendió todo esto, cada punto iba bajando. Cuando estaba en 10, 0.9, el segundo en 0.18, y mi compañera les hablará del siguiente tema. Gracias. Contesta verdadero o falso y corrige la frase si es falsa. En la primera, cuando la resistencia se hace el doble de grande y el voltaje sigue constante o no cambia, la intensidad sigue igual, es falso, ya que cuando la resistencia se hace el doble de grande, la intensidad va a bajar, va a disminuir cuando el voltaje es constante. O sea que corrigiendo la frase sería: cuando la resistencia se hace el doble de grande y el voltaje no cambia, la intensidad se hará el doble más pequeño. Segundo, si la intensidad aumenta el triple y el voltaje no cambia, la resistencia se hace 3 veces más pequeña. Verdadero, ya que, como expliqué, si la intensidad aumenta, la resistencia va a bajar cuando el voltaje es constante. Tercero, cuando el voltaje aumenta al doble y la resistencia también aumenta al doble, la intensidad se queda como está. Falso, ya que corrigiendo esta oración cuando el voltaje aumenta al doble, la resistencia no va a aumentar, sino que también va a disminuir el doble. Y la intensidad no se quedará como está, sino que también aumentará. 4. Cuando la intensidad se hace 6 veces más grande, el voltaje se tiene que hacer 6 veces más grande si la resistencia no cambia. La cuarta es falsa, ya que cuando la intensidad se hace más grande, el voltaje también se hará más grande, exacto, pero la resistencia sí cambia, la resistencia disminuirá. Quinto, y corrigiendo la cuarta frase sería: cuando la intensidad se hace 6 veces más grande, el voltaje se tiene que hacer 3 veces más grande y la resistencia disminuirá 6 o 3 veces menos. Quinta, cuando la intensidad se hace 6 veces más grande, si el voltaje aumenta 3 veces más, la resistencia debe disminuir a la mitad. Es verdadero, ya que cuando la intensidad se hace 6 veces más grande, el voltaje también aumentará y la resistencia debe disminuir a la mitad. Sexto, cuando el voltaje aumenta al doble y la resistencia no cambia, la intensidad se hace a la mitad. Esto es falso. Corrigiendo la frase, porque nos dice que la intensidad baja a la mitad, ya que el voltaje y la intensidad de corriente son directamente proporcional. Si una aumenta, la otra también debe aumentar en la misma proporción. Entonces, corrigiendo la frase sería: cuando el voltaje aumenta al doble y la resistencia no cambia, la intensidad se hace
más grande el doble. Observa el circuito y contesta las preguntas sin utilizar la simulación. Tenemos este circuito donde la pregunta es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. El amperímetro 2 mide una intensidad mayor que el 1 porque está más cerca de la pila y por tanto le llegan más coulombs. B. El amperímetro 1 mide más intensidad porque está más cerca de la bombilla con menor resistencia. C. Los dos miden el mismo valor. Y D. El amperímetro 2 mide una intensidad menor porque está conectado a la bombilla. Nuestra respuesta correcta sería la C. Los dos amperímetros tendrán el mismo valor, ya que por medida de su resistencia, y como lo vimos en la simulación que viene a continuación. 2. En el circuito anterior, ¿qué voltímetro tendrá un valor mayor? Explica. Tenemos el voltímetro 2 y el voltímetro 1, los puntos donde se va a poner el voltímetro. Entonces nos dice A. El primero porque la resistencia es menor y por tanto el voltaje es mayor. B. El segundo porque a mayor resistencia, mayor voltaje. C. Ambos medirán el mismo voltaje ya que este es siempre el de la pila. Y D. El 3 porque están más cerca de la pila y reciben más energía de la pila. La respuesta correcta sería la B. El segundo voltímetro tendrá un mayor voltaje porque a mayor resistencia, mayor voltaje, según la ley de Ohm. Ahora la tercera dice: luego ve al simulador, realiza el montaje y completa los datos y observa qué sucede. Estamos en el simulador en el punto 3 y verificamos con el voltímetro cada voltaje en ellos. Como podemos ver en el voltímetro 1, su voltaje va a ser de 2,25 voltios. Y acá en el voltímetro 2, su voltaje va a ser mayor, 6,75. Entonces nuestra respuesta en la pregunta anterior, si es la B, que el voltímetro 2 va a ser mayor. Luego de ya ir al simulador y ver qué sucedió, tenemos la respuesta, la pregunta 4, que nos dice: teniendo en cuenta lo que sabes del circuito en serie, ¿cuánto vale el voltímetro 1? Tenemos que en la primera imagen, cuando nuestro voltaje inicial de la pila es de 9 y los amperímetros tendrán un voltaje de 0,15 con una resistencia en los focos de 30 ohmios, ¿verdad? Su voltaje en los dos va a ser igual. Su voltaje en los dos, en el voltímetro 2 va a ser igual y en el voltímetro 1 va a ser igual. Entonces nos pide que busquemos el voltaje con este esquema, donde las resistencias en los focos esta vez cambian a 70 y 30. Cambian a 70 y 30. En este esquema, bueno, como tenemos el esquema, nos pide que busquemos el voltímetro 1. Nos digamos que se calcula. Acá, en el voltímetro 2, tenemos que su voltaje va a ser de 0,30, cuando la resistencia en el foco es de 70 ohmios y el amperímetro bajó a 0,09. A diferencia de nuestro montaje anterior, de que la resistencia era de 30 ohmios y el amperaje era de 0,15 en cada amperímetro. Entonces tenemos que el voltímetro 1, su voltaje va a ser de 2,70, ya que a mayor resistencia en los focos va a ser mayor voltaje, y como esta va a ser menor, su voltaje en el amperímetro 1 va a bajar, siendo este de 2,70. Como tenemos acá en el montaje,
vemos que en el voltímetro 2 su voltaje va a ser de 6,30, cuando el amperaje en el amperímetro va a ser de 0,09 y el foco una resistencia de 70 ohmios y una resistencia de 30 ohmios. Verificamos acá y vemos que su voltaje va a ser de 2,70 en el voltímetro 1, que es lo que nos pedía la anterior pregunta. Seguimos y en la guía nos dice: observa el circuito y contesta las siguientes preguntas. Tenemos este circuito, un circuito paralelo en serie. El voltaje en cada bombilla es A. Quinta pregunta: el voltaje en cada bombilla es A mayor en la de 30 ohmios porque tiene mayor resistencia. B mayor en la de 15 ohmios porque es más sencillo pasar. Y C son iguales. El voltaje en cada bombilla van a ser iguales, que va a ser el mismo voltaje de 9 voltios, que es el que transfiere de la batería, porque no tiene un amperaje o una intención de corriente que lo hace variar entre ellas. Tenemos el sexto, donde nos dice, la sexta pregunta nos pregunta: observa los amperímetros. Ahí tenemos 1, 2 y 3, que nos dice cuánto vale la intensidad que mide el que no tiene valor, que sería este. Y viendo en el caso del simulador, en nuestra pregunta número 6, viendo aquí en el simulador, teniendo el foco con una resistencia de 15 ohmios y con una resistencia de 30 ohmios, vemos que ya los que tenemos mostrado como en la guía es de 0,30 ohmios en este amperímetro que llamemos 1, y en el amperímetro 2 0,60 amperios. Y en el que tenemos desconocido, que es el que nos piden, su valor va a ser de 0,90, obteniendo acá nuestra respuesta para la pregunta número 6. Y en nuestro siguiente caso, la pregunta número 6, después en el siguiente caso, nuestra pregunta número 7, nos piden con un mismo montaje, pero en esta vez con esta resistencia en el foco de 60 ohmios, sabiendo ya este valor y de estos amperímetros y buscando estos, nos vamos al simulador y observamos que nuestra respuesta para esta pregunta número 7 sería de 0,15 amperios, que es lo que nos estaba pidiendo, teniendo una resistencia en este foco de 60 ohmios y esta de 15 ohmios. Nuestra respuesta sería 0,15 amperios. Y ahora para la pregunta número 8, que nos plantea nuestra guía de laboratorio, nos dice: y ahora que solo tenemos un valor en este amperímetro, que es de 0,20 amperes, y estos dos focos, uno esta vez con una resistencia de 45 ohmios y el otro de 15 ohmios. Viendo en el simulador, buscamos el amperímetro 1, el valor, o sea la intensidad de corriente, y en el amperímetro 2 también su intensidad de corriente, donde diríamos que en el simulador, para nuestra pregunta en el número 8, nuestra guía de laboratorio nos indica buscar el valor en el amperímetro 1 y en el amperímetro 2, que nos teníamos desconocido cuando este foco tenía un valor de 45 ohmios de resistencia y 15 ohmios de resistencia. Solo conociendo esta intensidad de corriente de 0,20 amperios en este amperímetro, tenemos en el simulador que este amperímetro va a valer la intensidad de corriente va a valer 0,80 en este punto, en este amperímetro 2, y 0,60 en este otro amperímetro, teniendo así nuestra respuesta. Buenas tardes, compañeros. A continuación les vengo a hablar sobre el tema de la guía resolución de circuito equivalente, donde nos pide que construyamos unos circuitos dentro de el link que nos dejó el profesor en el Classroom, que son a continuación estos siguientes
circuitos. El primer circuito sería este, que nos pide que hallemos la intensidad, el voltaje de la bombilla con la resistencia de 30 ohms y el voltaje de la resistencia de 10 ohms. Y también nos pide que construyamos otro circuito y hagamos una comparación entre ellos. Este que tiene una resistencia de 40 ohms y la batería tiene un voltaje de 9 voltios. Igual en esta la batería tiene un voltaje de 9 voltios. Nos pide que hallemos la intensidad de este circuito. En todo, como es el circuito en serie, es la misma intensidad y la intensidad sería 0.2, 0.22, 0.225 amperios. Y nos pide el voltaje que hay en la resistencia de 30 ohms y en la resistencia de 10 ohms. Sabemos que el voltaje se halla utilizando la fórmula de intensidad de voltaje igual a intensidad por resistencia. Eso quiere decir que sería 0.225 por 30. Eso daría 6.75. Y en la de aquí sería 0.225 por 10. Eso daría 2.25, que sumado los dos voltajes daría 9 voltios. La respuesta a nuestro siguiente inciso, que nos pregunta ¿cómo es la intensidad en los circuitos? Pues simplemente es la misma. No importa si una tiene una resistencia de 30 y de 10 ohms y el otro circuito tiene una de 40 ohms. Simplemente sería la misma intensidad de corriente en ambos circuitos. La respuesta a nuestro siguiente inciso: ¿cómo es el voltaje de esta única bombilla? Utiliza el voltímetro. Bueno, si utilizamos el voltímetro, el voltaje que está aquí en la resistencia en esta bombilla debe ser el mismo de la batería, porque es un circuito en serie y debe ser el mismo, que es 9 voltios. Exacto, es correcto. El voltaje de esa batería, de esa resistencia, es 9 voltios y el de esta batería es de 9 voltios. Como se trata de circuito en serie, debe ser igual al de la batería. Bueno, en el siguiente par de circuitos tenemos estos dos circuitos. Primero este con una resistencia de 55 ohms, una batería con voltaje de 9 voltios, y en el siguiente circuito tenemos una resistencia de 30 ohms, de 15 ohms y de 10, sumado daría 55 ohms, y la batería de 9 voltios. Nos pide que hallemos la intensidad, que es 0.163 amperios en este circuito, y en el otro también es la misma intensidad, 0.163 amperios. Nos piden que hallemos el voltaje en este circuito. El voltaje es intensidad por resistencia, que sería 0.163 por 55, eso daría 9 voltios. Y aquí sería para hallar el voltaje sería 0.163 por cada uno de la resistencia, por 30, por 15 y por 10, y sumado daría el voltaje, que sería
el voltaje del circuito sería 9 voltios. ¿Cómo sería la intensidad en ambos circuitos? Como lo ven, son iguales, 0.163 amperios y 0.163 amperios. Bueno, la respuesta a nuestro primer inciso en estos dos circuitos sería que ¿cómo son las intensidades? Pues las intensidades son las mismas como lo dije anteriormente, 0.163 y 0.163 amperios, son las mismas. Bueno, nuestra respuesta a nuestro segundo inciso nos pregunta ¿qué relación hay entre la resistencia del segundo circuito, o sea y la del primer circuito? Pues básicamente es la misma. Este tiene una resistencia de 55 ohms y este tiene, aunque tenga 3, tiene la misma resistencia, tiene la misma. Este tiene, si sumamos 30 más 15 serían 45, más 10 serían 55, es lo mismo. ¿Qué relación hay entre los voltajes de la bombilla del segundo circuito y la batería? Pues que la relación que hay es que si se suman los voltajes de las tres resistencias, nos tiene que dar el voltaje de la batería, porque se trata de un circuito en serie y la sumatoria de los voltajes sería el voltaje que tiene nuestra batería. Bueno, en el siguiente circuito nos dice que esta resistencia es de 24, esta sería de 60, esta de 10. Y en el otro circuito nos dice que pongamos una sola resistencia de 100. Nos pide que en este circuito hallemos la intensidad. Eso es igual a 0.09. Este lo aproxima a 0.10. Nos pide que hallemos el voltaje de cada una de las resistencias. Comencemos por aquí, el de 10 es 0.09 o 0.10 por 10. Eso da 1.6. El de 24, 0.010 o 0.09 por 24. Eso daría 2.4. 0.10 por 60. Eso daría 6. Y el voltaje de todo sería 9, sumado sería 9, que es el voltaje de la batería. Aquí también nos pide hallar la intensidad la intensidad de corriente en el circuito. Eso sería 0.9. En el otro lo aproximaron a 0.10, aquí también se puede aproximar a 0.10, que es el voltaje de la batería. En los anteriores circuitos nos preguntan cómo son las intensidades. Pues a pesar que un circuito tiene 3 resistencias, pero ambas, la suma y la sumatoria de las 3 resistencias serían 100. Y en el otro circuito tiene una resistencia de 100. Las intensidades serían siempre la misma. En este caso serían 0.10 aproximado, porque la intensidad de resistencia es 0.09. ¿Hay alguna relación entre la resistencia del primer y segundo circuito? Pues yo diría que es la misma resistencia. A diferencia que la del primer circuito tiene 3 resistencias, pero la sumatoria de esas 3 resistencias daría 100. Y en el otro circuito, pues una sola resistencia tiene 100. El concepto de circuito equivalente se utiliza para poder calcular la intensidad que atraviesa cada elemento. En los ejemplos que hemos visto en cada bombilla, y también se utiliza para calcular su voltaje. El circuito equivalente es siempre un circuito con una pila y un solo elemento. En nuestro caso, una única bombilla con una resistencia que hace que el circuito pase por una intensidad igual a la del circuito con varias bombillas. En el siguiente montaje nos piden hacer un circuito equivalente.
circuito sencillo, ya. Resistencia esta de 50 ohms, esta de 60 y esta de 10. Nos piden calcular la intensidad que atraviesa cada bombillo y el voltaje de cada resistencia. En la resistencia esta tenemos que la intensidad que atraviesa serían intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería 9, que es el voltaje de la pila, sobre los 50 de la resistencia. Eso daría 0.18. Entonces aquí sería 9 sobre resistencia, que es 60. Eso daría 0.15. 9 sobre 10. Eso daría 0.9 amperios. Todos se dan en amperios. La intensidad se da en amperios. También nos pide el voltaje de cada una de las resistencias. Para esto tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces sería intensidad, que es 0.18, como lo habíamos dicho antes, 0.18 amperios por 50. Eso daría 9 voltios, o sea, el de la batería. Aquí es lo mismo, 0.15, que ya lo había dicho antes, 0.15 amperios por 60, que es la resistencia. Eso daría 9, que también es el voltaje de la batería. Y aquí, para la redundancia, también debería dar 9, porque la intensidad, como lo había dicho antes, es de 0.9 amperios por 10. Eso daría 9. Es decir, que todo este circuito tiene el mismo voltaje de la batería. Bueno, a continuación nos dice que hagamos el montaje de los circuitos estos. De los circuitos estos. 10 ohms, 30 ohms y 20 ohms. Y el voltaje de 9 voltios. Y el otro circuito es de 14 ohms, 40 ohms, 50 ohms y el voltaje de 9 voltios. Nos dicen que hallemos la intensidad. Como todos saben, la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, es decir, 9 sobre la resistencia de cada una, o sea, 9 sobre la sumatoria de esta resistencia, 10 más 30, 40 más 20, 50, 10 sobre 50, eso daría 0.18 amperios. Y aquí sería 9 sobre 104, 14 más 40 más 50, 104. Eso daría 0.08 amperios. Y los voltajes serían intensidad por resistencia. Eso sería, la intensidad, como recordemos antes, sería aquí en este circuito sería 0.18 amperios por 10, que sería 1.8, 0.18 amperios por 30, que sería 5.4, 0.18 amperios por 20, que sería 3.6, y la sumatoria de esos voltajes es el voltaje de la batería. Y en este circuito sería, para hallar el voltaje, sería voltaje igual a intensidad por resistencia. Eso sería 0.08, que es la intensidad de todo este circuito, por la resistencia por 14, 0.08 por 14, eso sería 1.12. 0.08 por 40 sería 3.2 y 0.08 por 50 sería 4, y la sumatoria de todo eso sería el voltaje que hay
en esta batería, el voltaje que sale de esta batería. Bueno, compañeros, con todo esto he terminado de decirles lo que me tocaba decir en este video informe. Espero les haya gustado un poco. Gracias. Mi nombre es Dalis Hernández y yo les vengo a hablar acerca de los circuitos en paralelo. Decimos que los circuitos están en paralelo cuando sus dos terminales comparten el mismo nodo y comparten el mismo voltaje en ambos terminales. A continuación, yo les voy a hacer una serie de ejercicios para que entiendan con más detalle qué son los circuitos en paralelo y cómo se realizan. Bueno, entonces como bien les decía, yo voy a explicarles lo que son circuitos en paralelo. Aquí tenemos dos circuitos diferentes en el que ambos vamos a hallarles las intensidades o corrientes. Entonces, vamos a armar nuestro primer circuito en nuestro kit de construcción. Tenemos como elementos una batería que tiene una carga de 9 voltios. Tenemos cables por aquí. Otro que viene por aquí. Baja aquí más o menos. Otro cable por aquí. Tenemos un cable por acá también. A ver qué más. Tenemos una bombilla que la unimos aquí. Tenemos amperímetros que van a estar entrelazados aquí en este cable. Va uno. Y aquí va el otro. Así más o menos. Vamos aquí con este cable por aquí. Creo que baja así. Un cable aquí que unido aquí. Tenemos otro amperímetro por acá. Una bombilla que va aquí pegadita. Y un cable que va de aquí hasta acá. Y tenemos que la resistencia de estas bombillas, aquí tiene una resistencia de 82, anda, me pasé. Y esta tiene una resistencia de 100 ohmios. Aquí. Entonces ya tenemos nuestro primer circuito armado. Y tenemos que hallarle la intensidad a cada bombilla. Entonces tenemos que nuestra fórmula de intensidad o de corriente es el voltaje sobre la resistencia. El voltaje en estos circuitos es de 9 voltios. Entonces tenemos un voltaje que sería de 9 más la resistencia de nuestra bombilla que sería de 100 ohmios. Sobre 100 ohmios. Y tenemos, entonces tenemos que esta suma nos da un total de 9.90 amperios, ya que como bien sabemos la intensidad se mide en amperios. Y tenemos que hallarle la intensidad de la bombilla en 82 ohmios. Entonces, como bien sabemos, el voltaje en los circuitos paralelos es el mismo para todo el circuito de la fuente. Entonces tenemos un voltaje constante que es de 9 voltios más una resistencia que es de 82 ohmios. 82. Y eso nos daría una sumatoria total de 0.11 amperios. Y nos dice por último que debemos hallarle la intensidad total del circuito. Bueno, la intensidad total en los circuitos paralelos se hallan haciendo una sumatoria de la intensidad 1
más la intensidad 2. Entonces tenemos que 0.90 más 0.11 es igual a 2.02 amperios. Y ya resolvimos nuestro primer circuito. Bueno, ahora vamos para el segundo. Nuestro kit de construcción, restauramos todo esto y armamos nuestro segundo circuito con unos materiales que son una batería de 9 voltios, cables, un cable por aquí y otro por acá, un amperímetro que va aquí, cable que va acá, una bombilla y este cable que lo unimos al otro extremo de la bombilla. Y nos dice que esta bombilla tiene una resistencia de 45 ohmios. Aquí la buscamos, 47, nos pasamos 45 ohmios. Entonces vemos que este circuito puede ir un poco más rápido que el circuito anterior. Y aquí nos piden hallar la intensidad o corriente de este circuito. Bueno, acá ya tenemos nuestra fórmula, solamente sería reemplazar. Borramos esto y borramos esto por acá. Igual que en el circuito anterior tenemos una batería de 9 voltios, lo único que va a cambiar aquí es la resistencia, que es de 45 ohmios. Entonces, al hacer la sumatoria de esto, nos daría que tenemos una intensidad, de 0.20 amperios. Y ya resolvimos nuestros dos circuitos en paralelos. Ya resolví los circuitos, como pudieron observar, y tenemos dos preguntas en nuestra guía. La primera pregunta es: ¿qué ocurre con la sumatoria de la intensidad de 82 ohmios y 100 ohmios? ¿Es igual a la intensidad total? Pues tenemos que sí, ya que la fórmula para hallar la intensidad total en los circuitos en paralelo es la sumatoria de todas las intensidades que encontramos en el circuito, en este caso 82 y 100 ohmios, y al ser la sumatoria de esto tenemos nuestra intensidad total. Y la segunda pregunta es: ¿cómo son la intensidad total en el primer circuito y en el segundo circuito? Como pudieron observar, son totalmente diferentes, ya que la intensidad total del primer circuito es mayor a la del segundo, y esto se debe a que el valor del voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, por lo que si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente también aumentará o disminuirá en la misma proporción. Luego de haber descrito los circuitos paralelos, entonces ahora realizaremos unos ejercicios prácticos y sencillos. Nuestro primer ejercicio nos dice que calculemos la intensidad que pasa por este circuito y el voltaje en cada una de sus bombillas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para hallar esta intensidad, primero tenemos que hallar la intensidad en cada uno de los bombillos. ¿Y cómo hallamos la intensidad? Fácil, con la ecuación de la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, para hallar nuestra primera intensidad, lo que hacemos es que dividimos el voltaje sobre la resistencia. Entonces hallamos una intensidad 1, donde nos dice que dividamos el voltaje, que son 9 voltios, sobre la intensidad 1. Y esto va a ser igual a 0,45. Nuestra intensidad 2 es igual a los mismos 9 voltios, pero ahora sobre nuestra resistencia 2, que es de 10 ohmios. Esto nos da 0.9 amperios. Nuestra intensidad 3 es el mismo voltaje, pero ahora sobre esta intensidad, sobre esta resistencia, que es 90 ohmios. Esto va a ser igual a 0.1.
Entonces, ahora para hallar la intensidad de este circuito, lo que hacemos es sumar estas intensidades para tener una intensidad total. Va a ser la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Entonces nuestra intensidad total es igual a 0,45 amperios más 0,9 amperios más 0,1 amperios. Nuestra intensidad total es igual a 1,4 amperios. Entonces ahora nos pide hallar el voltaje en cada bombilla. Como ya aquí tenemos la fórmula de voltaje, entonces solamente es reemplazar. Nuestro voltaje 1 va a ser igual a 0,45 amperios por 20 ohms. Y este va a ser igual a 9 voltios. Nuestro voltaje 2 va a ser igual a 0,9 amperios por 10 ohmios, y este también va a ser igual a 9 voltios. Y nuestro tercer voltaje va a ser a 0,1 amperios por 90 ohmios, y esto va a ser igual a 9 voltios. ¿Qué significa esto? Que, bueno, según lo que habíamos aprendido anteriormente, en los circuitos paralelos el voltaje siempre va a ser igual en todos sus puntos. Entonces aquí podemos confirmar esa teoría. Luego viene ahora nuestro ejercicio 2 nos dice que calculemos la resistencia equivalente en este circuito, la intensidad total del circuito y la intensidad que pasa por cada bombillo. Los datos que tenemos son una resistencia 1 de 30, una resistencia 2 de 15 y una resistencia 3 de 10, con un voltaje de 9. Lo que tenemos que hacer para hallar esta resistencia es primero hallar su recíproca, o sea, 1 sobre la resistencia equivalente. ¿Cómo hacemos esto? Hallamos el recíproco de cada una de estas resistencias. 1 sobre 30 más 1 sobre 15 más 1 sobre 10. Y entonces ahora lo que hacemos es que multiplicamos este numerador por este denominador y por este. Esto nos va a dar un total de 150 más este numerador por este denominador y por este. Esto nos va a dar un total de 300 más ahora este numerador por este denominador por este. Esto nos va a dar un total de 450. Ahora sobre los denominadores, que esto nos va a dar un total de 4500. Este recíproco va a ser igual a 900 sobre 4500. Pero este número todavía está bastante alto. Entonces, lo que hacemos es simplificarlo, y yo lo simplifiqué y me quedó 10 sobre 50. Pero este todavía es su recíproco, entonces lo que queremos es hallar la resistencia equivalente. Entonces solo decimos que resistencia equivalente es combinando estos dos números, o sea, 50 sobre 10. Y esto va a ser igual a 5 ohmios. Ahora nos pide hallar la intensidad. Bueno, como ya vimos en el caso anterior, la intensidad ahora va a ser el voltaje sobre la resistencia. Nuestra intensidad 1 va a ser igual al voltaje, que es 9 voltios, sobre nuestra resistencia 1, que es 30 ohmios.
esto va a ser igual a 0.3 amperios. Nuestra intensidad 2 es igual a 9 voltios sobre 15 ohmios, que esto va a ser igual a 0.6 amperios. Nuestra intensidad 3 es igual a 9 voltios sobre 10 ohmios, y esto va a ser igual a 0.9 amperios. Ahora nos piden hallar la intensidad total. Esta es la intensidad en cada bombilla. Ahora, para hallar la intensidad total solamente es la suma de las intensidades, la 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Entonces la intensidad total es 0.3 más 0.6 más 0.9. Esto nos dará un total de 1.8 amperios. Y aquí hemos concluido nuestro ejercicio.